Buenos días, profesora. Mi nombre es Steven Pérez Tavares del grado octavo A y hoy voy a hablar sobre el humanismo y el renacimiento, los principales inventos y los principales personajes. Voy a dar un pequeño concepto sobre el humanismo. El humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filosofía grecorriana. También el humanismo fue una de las épocas muy importantes porque ahí se crearon muchos inventos, nuevas teorías, nuevas creencias, entre otras cosas más. Y lo segundo que voy a hablar es el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto a la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media. En la época del Renacimiento hubieron muchos cambios en la cultura, en la arte, en las pinturas, en las diferentes formas de ver cada interpretación de cada persona, su manera de vestir, entre muchas otras cosas más. Lo primero que voy a hablar yo es sobre los inventos del humanismo. Los principales inventos del humanismo fueron la brújula, que esto es un aparato que nos ayuda a ver dónde está el norte, dónde está el sur, para que digamos si un día estamos en el bosque no perdernos o si queremos ir a una dirección en específico. Otro invento que sirvió mucho para el ejército o para las guerras fueron las granadas. Es un objeto explosivo que con un lazo de tiempo de 5 o 4 segundos puede explotar. Esto sirvió mucho para las guerras que se venían delante de esas épocas. Y otro invento muy importante fue el cañón de pólvora. Este cañón de pólvora también lo utilizaban mucho para las batallas de barcos, porque era pegable al barco y se llenaba con bolas de pólvoras que eran de tamaño como de un balón. Ahora voy a hablar sobre los principales personajes del humanismo. El primero es el holandés Erasmo Rotterdam. Él fue un famoso por ser el principal intérprete de las corrientes intelectuales del humanismo en el norte de Europa. Las plasmó en sus obras sobre el método de estudio en los años 1511 y la enseñanza firme pero amable de los niños en los años 1529. Sus opiniones protestaban acerca de la educación. El segundo personaje es el francés Michel de Montaigne. Él fue un crítico agudo de la cultura, de la ciencia y la religión de su época, hasta el punto en que llegó a considerar la propia idea de certeza como algo innecesario. Ahora voy a hablar sobre los principales inventos del Renacimiento. Uno de los principales inventos del Renacimiento y uno de los más importantes fue el papel, ya que gracias al papel podían comunicarse de mejor manera, empezaron a existir las cartas, podían escribir contratos, leyes, entre muchas otras cosas más. También uno de los más importantes fue el horno grande, ya que gracias a este horno podían fundir todo tipo de metales, como el hierro, el oro, el cobre, el aluminio, entre otros. Y por último, también uno de los muy importantes fue el reloj mecánico, que con este podían mirar la hora de una manera más sencilla. Ahora voy a hablar sobre los principales personajes del Renacimiento. Leonardo da Vinci, él fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez un pintor, un anatomista, un arquitecto, un paleontólogo, un artista, un botánico, un científico, escritor, escultor, filósofo e ingeniero. Y su asociación histórica más famosa es la pintura de sus dos obras más conocidas como La Gioconda y La Última Cena. Ahora voy a hablar sobre Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti, mejor conocido en español como Miguel Ángel, él fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obras arquitectónicas. Las obras más importantes de Miguel Ángel incluyen la pintura en la Capilla Sixtina, su escultura de David, la Biblioteca Lauranciana y el Juicio Final, entre otros muchos más. Bueno, y este ha sido mi trabajo del humanismo y el Renacimiento. Gracias.